Já coloquei tudo na caminhonete. Então nós podemos ir assim que quiser, señora Almonte. A los 36 años, la esposa de Sebastián Rulli se despide del trágico diagnóstico de su marido. Y lo que parecía un simple comunicado se ha convertido en una bomba emocional que está estremeciendo al mundo del espectáculo. Despedida en lágrimas, la verdad oculta tras el diagnóstico de Sebastián Rulli, su esposa rompe el silencio. Las cámaras ya no lo siguen como antes. Su risa ya no suena con la misma fuerza. Y aunque él lo niega ante los medios, quienes lo conocen de cerca han empezado a notar las señales. Dicen que ya no es el mismo. Que detrás de los reflectores, Sebastián Rulli está librando la batalla más dura de su vida. Pero lo más devastador no fue el diagnóstico. Fue el silencio. Durante meses, su pareja, quien ha permanecido al margen de los escándalos, eligió callar. Proteger. Esperar. Hasta hoy. Hoy, a los 36 años, su esposa ha roto el silencio. Lo ha hecho con una carta, con un gesto, con una despedida que no ha dejado a nadie indiferente. ¿Estamos ante el final de una etapa? ¿O ante el inicio de una verdad que muchos intentaron ocultar? Según fuentes cercanas a la pareja, el diagnóstico que recibió Sebastián hace más de un año fue mantenido en secreto por orden directa de su círculo más íntimo. Rumores señalan que se trataría de una afección degenerativa, posiblemente autoinmune. Otros, aún más oscuros, hablan de una secuela de antiguos tratamientos estéticos o lesiones mal curadas por exigencias de rodaje. Y lo más inquietante, hay quien dice que el actor habría firmado contratos con cláusulas de confidencialidad extrema, para evitar que esta información saliera a la luz antes de tiempo. ¿Pero por qué su esposa ha decidido hablar justo ahora? ¿Qué es lo que ha visto en los últimos días que la ha hecho cambiar de decisión? ¿Es una despedida simbólica, o es el anuncio de una pérdida inminente? En este video te contaremos todo lo que se sabe. Lo que no se ha dicho. Y lo que muchos medios se niegan a publicar por miedo a represalias. Verás imágenes exclusivas, mensajes ocultos, y reconstruiremos la cronología del drama personal que Sebastián Rulli ha vivido fuera de cámaras. Porque detrás del galán, hay un ser humano luchando contra algo más grande que la fama. Si quieres saber la verdad detrás de esta historia que podría cambiarlo todo, quédate hasta el final. Dale like, comenta qué opinas de esta situación, y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo, sin filtros, sin censura. Porque aquí, las historias se cuentan completas. Todo comenzó mucho antes de los reflectores, de las portadas de revista y de las multitudes que coreaban su nombre. Sebastián Óscar Rulli nació el 6 de julio de 1975 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de clase media que valoraba la disciplina, el esfuerzo y la educación formal. Sus primeros años transcurrieron en un ambiente sereno, alejado del bullicio mediático, donde los sueños se tejían a partir de lo cotidiano: estudiar, trabajar, formar una familia y, si había suerte, alcanzar cierta estabilidad. De niño, Sebastián no soñaba con ser famoso. Sus ídolos no eran actores, sino su propio padre, un hombre trabajador que siempre le inculcó la importancia de la responsabilidad. Pero algo en él vibraba diferente. En sus silencios había una inquietud. No era rebeldía, sino una especie de llamado interno, un deseo de explorar más allá de las fronteras de su ciudad, incluso de su país. Cuando terminó la secundaria, eligió lo que parecía lógico, la carrera de administración de empresas. Quería agradar a su familia, cumplir con las expectativas. Pero cada clase, cada examen, era una lucha entre la razón y el corazón. Algo no encajaba. Sebastián sentía que estaba traicionando un fuego interno, una necesidad de expresión que no podía ignorar por mucho más tiempo. El destino, en su estilo impredecible, le mostró otro camino. Su imponente presencia física, 1,87 metros de estatura, rostro tallado con precisión y una mirada que alternaba entre ternura y firmeza, lo convirtió en el blanco perfecto para el mundo del modelaje. Al principio, aceptó trabajos menores, casi por curiosidad, pero pronto descubrió que tenía una facilidad para moverse frente a las cámaras que ni él mismo conocía. Lo que comenzó como una forma de ganar dinero se convirtió en un boleto de ida hacia un universo completamente distinto.
París, Milán, Nueva York. El joven argentino se transformó en ciudadano del mundo. Las pasarelas lo moldearon, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aprendió a resistir la crítica, a competir con elegancia, a caer sin romperse y a entender que el éxito, muchas veces, es cuestión de paciencia y timín. Pero la moda era solo una estación de paso. Había un anhelo más profundo que lo llamaba, interpretar, vivir otras vidas, contar historias. Así, empacó lo aprendido y lo llevó a México, país que ya despuntaba como una potencia en la producción de telenovelas. Allí comenzó de cero. Inscribirse en el CEA no fue fácil, no solo por el ingreso competitivo, sino porque significaba romper con todo lo anterior. Fue una especie de renacimiento. Durante sus años en el Centro de Educación Artística, Sebastián fue más que un estudiante disciplinado. Era un observador incansable. Escuchaba, imitaba, absorbía. Entendió que ser actor era más que memorizar líneas, era abrir el alma. Y lo hizo. Frente a sus maestros, frente a sus compañeros y, sobre todo, frente a sí mismo. Su debut llegó con fuerza en el año 2000 con la telenovela Primer Amor. A 1000 por hora. Allí, Sebastián mostró por primera vez al público esa mezcla tan suya de vulnerabilidad y determinación. Le siguieron proyectos como Sin Pecado Concebido, Clase 406 y Alegrijes y Rebujos, que poco a poco lo convirtieron en un rostro familiar, querido por el público adolescente y respetado por los productores. Pero fue en 2004 cuando el destino volvió a cambiar las reglas del juego. En Rubí, junto a Bárbara Mori, Sebastián encontró un personaje complejo, un amor condenado, una herida abierta en forma de Héctor Ferrer. Su interpretación no solo capturó la atención internacional, sino que desató una serie de rumores sobre la intensidad emocional detrás de las cámaras. ¿Era solo actuación? ¿O algo más se movía entre ellos? Desde entonces, el ascenso fue imparable. Contra viento y marea, Mundo de Fieras, y luego Teresa, donde su encuentro con Angelique Boyer no solo cambió su carrera, sino su vida. Pero ese capítulo merece su propia historia. Mientras tanto, en esta primera etapa, Sebastián Rulli ya no era el joven que dejó Buenos Aires con una maleta llena de dudas. Era un hombre que había aprendido a reinventarse, a resistir las tormentas del medio y a transformar cada caída en impulso. Lo que no sabíamos, era que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Detrás del brillo de las cámaras y de esa sonrisa que ha robado millones de corazones, Sebastián Rulli ha vivido una vida personal marcada por la pasión, la transformación y, en ocasiones, el silencio. A primera vista, parecía tenerlo todo, belleza, carisma, éxito. Pero en la intimidad, donde no llegan los flashes ni los aplausos, el actor ha transitado por un camino emocional complejo, lleno de decisiones difíciles. Rupturas dolorosas y una búsqueda constante de equilibrio entre el amor y la fama. Antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente, Sebastián ya conocía los vaivenes del corazón. Aunque sus primeras relaciones en Argentina se mantuvieron lejos del foco público, dejaron huellas profundas en su manera de amar. Su carácter reservado, incluso introspectivo, comenzó a formarse allí, en la necesidad de proteger su mundo emocional de las miradas ajenas, de las opiniones invasivas. Tal vez por eso, incluso en su etapa más mediática, Rulli ha intentado resguardar su intimidad como un tesoro. Sin embargo, la discreción no siempre bastó. A principios de los 2000, el destino lo unió a Cecilia Gayano, actriz y presentadora argentina radicada en México. Lo suyo fue una conexión eléctrica. Se entendían con la mirada, compartían raíces, idioma y una visión similar de la vida. La relación avanzó con rapidez, y en 2008 decidieron sellar su amor en una ceremonia privada. Parecía un cuento de hadas moderno, dos argentinos triunfando en tierra extranjera, formando una familia lejos de su país natal. La llegada de Santiago en 2010 cambió todo. Para Sebastián, la paternidad fue un despertar emocional. Descubrió una nueva dimensión del amor, esa que no necesita cámaras, esa que se vive en las madrugadas sin dormir, en los primeros pasos, en los abrazos silenciosos. Él mismo ha dicho en múltiples ocasiones que Santiago es el verdadero amor de su vida. Y no cabe duda,
su hijo se convirtió en el eje que reordenó todas sus prioridades. Pero incluso el amor más sincero puede naufragar. En 2011, Sebastián y Cecilia anunciaron su separación. Fue un golpe seco, sorpresivo. Aunque intentaron mostrar madurez ante los medios, los rumores no tardaron en explotar. Disputas económicas, desacuerdos en la crianza y diferencias irreconciliables comenzaron a llenar portadas. Galliano expresó en más de una ocasión su inconformidad con ciertos aspectos del proceso, mientras que Ruggi, fiel a su estilo, eligió callar. No por indiferencia, sino por respeto a su hijo y por una convicción personal, los asuntos del corazón se resuelven en privado. El divorcio fue más que una ruptura, fue un punto de inflexión. Sebastián se replegó emocionalmente. No volvió a mostrarse en público con ninguna pareja por un largo tiempo. Se dedicó a actuar, a cuidar de Santiago, a reencontrarse consigo mismo. En ese retiro silencioso, algo en él cambió. Se volvió más selectivo, más introspectivo. El galán de la pantalla también era un hombre que conocía el dolor. Y fue entonces, cuando menos lo esperaba, que el destino volvió a tocar a su puerta. En 2013, mientras grababa Lo que la vida me robó, conoció a Angelique Boyer. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió, sin que ninguno de los dos pudiera evitarlo, en algo más. Las miradas en el set decían lo que las palabras no podían. Pero había un obstáculo: Angelique aún estaba vinculada sentimentalmente con el productor José Alberto El Güero Castro. La tensión era palpable. Los rumores estallaron como dinamita. Los programas de espectáculos hablaban de un triángulo amoroso, de traición, de escándalo. Pero ni Sebastián ni Angelique dijeron una sola palabra. Se refugiaron en el silencio, aguantaron el vendaval y esperaron. Cuando Boyer confirmó públicamente el fin de su relación con Castro, el camino quedó despejado, y, con valentía, Sebastián y Angelique oficializaron su romance en 2014. Lejos de lo que muchos esperaban, su relación no fue un espectáculo mediático. Al contrario. Construyeron algo sólido, casi secreto. Una complicidad que no necesita palabras. En redes, solo mostraban destellos, una foto en la playa, un abrazo, una mirada. Pero detrás de eso, había una pareja real, con desacuerdos, con momentos difíciles, pero también con una admiración profunda. El actor, ya curtido por las decepciones, encontró en Angelique no solo a una pareja, sino a una compañera de ruta. Ella, por su parte, halló en él un hombre maduro, protector, dispuesto a escuchar. Juntos se convirtieron en una de las duplas más queridas de la televisión latinoamericana, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y a pesar de la presión social, nunca sintieron la necesidad de firmar papeles ni organizar bodas lujosas. Su amor, dicen, está en los gestos cotidianos. Pero incluso los grandes amores son puestos a prueba. En 2021, la pareja enfrentó uno de sus momentos más delicados. Las ausencias comenzaron a notarse. Eventos importantes a los que solo asistía uno de los dos. Publicaciones en redes que antes eran frecuentes, se volvieron escasas. La prensa olfateó la crisis y no tardó en lanzar teorías. ¿Estaban separados? ¿Había una infidelidad? ¿O simplemente estaban cansados del asedio constante? La respuesta llegó, sutil pero clara, con una fotografía en la que Angelique abrazaba a Sebastián. El mensaje no llevaba palabras, pero lo decía todo: seguían juntos. Aún había amor. Pero quienes los conocen de cerca saben que ese periodo dejó cicatrices. Que algo se quebró, aunque no se rompió. Hoy, Sebastián y Angelique siguen apostando por su relación, aunque con más cuidado. Ambos han aprendido que el amor verdadero no es lineal, que tiene curvas, baches y tormentas. Y que lo importante no es evitar los problemas, sino saber atravesarlos juntos. Sin embargo, mientras sus seguidores celebran su fortaleza, una sombra comenzaba a asomarse, un susurro que comenzó a crecer dentro de Sebastián. Un cambio. Una inquietud que ni el amor ni la fama podían acallar. Porque a veces, incluso cuando todo parece estar en equilibrio, el pasado, la salud o una decisión inesperada pueden trastocar toda una vida.
Y fue entonces cuando, sin anunciarse, una noticia llegó para sacudir sus cimientos. Una llamada. Un diagnóstico. Un secreto guardado por demasiado tiempo. Y así, la historia de amor perfecta se enfrentó a su capítulo más oscuro. Detrás del carisma hipnótico, las cámaras que lo aman y esa sonrisa capaz de detener el tiempo, Sebastián Rulli ha tenido que enfrentar las grietas ocultas de la fama. Esas que no se ven en las alfombras rojas ni se confiesan en entrevistas glamorosas. Porque en el universo despiadado del espectáculo, la verdad suele estar hecha de cuchillos, y cada paso en falso puede convertirse en una caída libre sin red. Todo comenzó con un terremoto emocional que sacudió su vida privada y lo catapultó a los titulares más escandalosos, su mediático divorcio con Cecilia Gayano. Lo que en un principio parecía una ruptura madura y silenciosa, pronto se transformó en un conflicto de alta tensión, cargado de acusaciones, silencios venenosos y heridas sin cerrar. El punto de quiebre llegó con una bomba inesperada. Gayano, visiblemente alterada, reveló ante las cámaras que Sebastián se había quedado con un automóvil de lujo que, según ella, les pertenecía a ambos. Lo que pudo haberse resuelto en privado se convirtió en un campo de batalla público donde los abogados eran soldados, las redes el campo de fuego y la verdad, una víctima colateral. Las portadas ardían. Los programas de farándula hacían maratones especiales. Y mientras los fans se dividían en bandos, Rulli optó por el silencio estratégico. Su defensa fue fría, controlada, legal, todo está en manos de los abogados, repetía con una calma que inquietaba. Pero tras bambalinas, la tensión era brutal. Cada evento público se convirtió en un interrogatorio disfrazado. Cada pausa en sus respuestas, un universo de sospechas. El juicio por el automóvil avanzaba lentamente, como un reloj de arena invertido, mientras la imagen del galán se desgastaba en el imaginario colectivo. Pero como si el destino jugara con fuego, la tormenta emocional dio paso a una nueva controversia, mucho más íntima, más peligrosa y devastadora. Era 2013, y el set de la telenovela Lo que la vida me robó hervía de química. Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartían escenas tan intensas que el aire se cortaba con navajas invisibles. Las miradas, los gestos, las pausas dramáticas, algo más estaba ocurriendo, algo que las cámaras no podían ocultar. Los rumores comenzaron a correr como pólvora, ¿había algo entre ellos? El problema era uno, Angelique Boyer estaba en pareja con el productor José Alberto El Güero Castro, un hombre con poder, con peso, con historia en Televisa. Detrás de los camerinos, las miradas furtivas se multiplicaban, los silencios eran sospechosos y los susurros se transformaron en titulares sin piedad. Las versiones no oficiales aseguraban que la relación entre Boyer y Castro se estaba desmoronando, y que Sebastián Rulli, el compañero de reparto ideal, era el catalizador oculto. Aunque ninguno de los involucrados confirmó nunca una traición, los medios ya habían dictado sentencia, la química era real, el escándalo inevitable. Cuando meses después, Angelique y Castro anunciaron su ruptura, las piezas del rompecabezas encajaron en un relato cargado de traición, deseo y secretos entre bambalinas. Y entonces, la bomba final, Boyer y Rulli oficializaron su relación amorosa. El público estalló. Unos celebraban el amor verdadero, otros hablaban de traición, de códigos rotos, de poder e intereses entrelazados. Las redes se convirtieron en tribunales virtuales, y Castro, el hombre detrás del telón, fue mostrado por algunos como una víctima silenciosa de una trama digna de telenovela. Pero la vida no le daría tregua a Sebastián. En 2018, en plena efervescencia de movimientos sociales, una publicación en Instagram marcaría uno de los momentos más oscuros de su carrera. Lo que él consideró una simple broma, fue interpretado por miles como una burla hacia el feminismo, un comentario insensible y machista que desató una tormenta digital. Las críticas fueron feroces, impiadosas. Influencers, colectivos y hasta colegas alzaron la voz. El ídolo estaba cayendo. Rulli reaccionó con rapidez. Publicó una disculpa pública, intentando apagar el fuego, alegando que jamás quiso ofender y que su intención había sido malinterpretada. Pero la llama ya estaba encendida. Algunas marcas congelaron campañas, ciertas producciones lo pusieron en pausa,
y su nombre quedó tatuado en la memoria colectiva como el de otro famoso que cruzó la línea. Y como si el universo insistiera en ponerlo a prueba, llegó la pandemia. Un contexto global marcado por miedo, confinamiento y muerte. Y en medio de ese silencio mundial, una declaración suya sobre las restricciones sanitarias levantó nuevas polémicas. Aunque Sebastián nunca negó la gravedad del COVID-19, sus palabras, para algunos, sonaron como una defensa de la libertad individual por encima del bien común. Los debates estallaron de nuevo. ¿Era un héroe que defendía su pensamiento o un irresponsable disfrazado de figura pública? Las redes se polarizaron. Los medios lo diseccionaron. Y una vez más, el hombre detrás del actor quedó solo frente al espejo. Pero a pesar de todo, de los juicios, los titulares, las campañas canceladas y los amores cuestionados, Sebastián Rulli no cayó. Se mantuvo de pie. Como un gladiador en un coliseo moderno, aprendió a esquivar lanzas invisibles, a sonreír frente a las embestidas, a controlar cada palabra como quien camina sobre cristales rotos. Aunque eso no significa que no haya sangrado por dentro. Porque mientras el público aplaudía su templanza, nadie sabía que la batalla más peligrosa estaba apenas comenzando. Y no sería contra un productor, una expareja o una red social. No. La próxima guerra de Sebastián Rulli sería contra sí mismo. Contra su propio reflejo. Contra los miedos, las dudas y esa voz interna que, en las madrugadas más silenciosas, le preguntaba si todo había valido la pena. Y esta vez, no habría público que lo salvara. Ni fama que lo protegiera. Ni amor que bastara. El éxito puede ser cegador. Brilla tanto que muchas veces impide ver las sombras que lo acompañan. Detrás de cada aplauso, de cada portada de revista, hay una historia que no siempre se cuenta. Una historia de batallas silenciosas, de noches en vela, de heridas que no sangran por fuera pero duelen hasta los huesos. Sebastián Rulli no es la excepción. Bajo esa fachada de galán intocable, de sonrisa impecable y físico envidiable, se esconden cicatrices forjadas en la adversidad. Porque su vida, más que una alfombra roja, ha sido un campo de batalla. Todo comenzó con una despedida que partió su vida en dos. Argentina quedaba atrás, y con ella, su tierra, su familia, sus raíces. La escena era casi cinematográfica, abrazos largos que dolían más por lo que callaban que por lo que decían. El nudo en la garganta, el frío en la espalda, y una maleta llena de sueños que pesaba más que cualquier equipaje. México no lo esperaba con flores ni promesas, sino con calles extrañas y un futuro envuelto en incertidumbre. Sin dinero, sin conocidos, sin garantías. Solo él, su terquedad y una voluntad de acero. Los primeros años fueron crueles. Castings tras castings, todos con la misma sonrisa amable y la misma respuesta hiriente, te llamamos. Noches enteras de insomnio, sin saber si al día siguiente habría un plato caliente sobre la mesa. Se entrenaba solo, con el rigor militar heredado de su padre. La voz de su madre, en mensajes lejanos, era la única caricia que recibía. Y aunque el fracaso intentó tumbarlo una y otra vez, Sebastián apretó los dientes. Porque para él, rendirse nunca fue opción. Y cuando por fin el éxito comenzó a asomar su rostro, llegó también el precio. El divorcio con Cecilia Gallano no fue solo una ruptura amorosa, fue una explosión mediática. Lo que un día fue amor se convirtió en titulares, en gritos en platós de televisión, en una batalla legal que lo dejó emocionalmente desnudo ante millones. La disputa por la custodia de su hijo y aquel maldito auto de lujo se volvió símbolo de un conflicto que dolía mucho más de lo que mostraban los flashes. Porque más allá del espectáculo, a Sebastián lo rompía lo único que no podía controlar, la distancia con su hijo, Santiago. Cada noche, cuando apagaba las luces de su casa, el silencio le gritaba la ausencia. La cama vacía del niño, el dibujo en la nevera, la videollamada que no podía reemplazar un abrazo. Era ese eco lo que lo hacía más humano, más frágil, más real. Y aún así, eligió no hundirse. Aprendió a ser padre desde lejos. A construir puentes de amor sobre ríos de dolor. A escribir cuentos por mensajes, a decir te amo por audios, a secar lágrimas propias mientras secaba las de su hijo. Pero la vida,
cruel en su insistencia, no se detuvo allí. En 2014, cuando apenas se asomaba a una nueva oportunidad de amor con Angelique Boyer, la tragedia los alcanzó. La muerte repentina de Sylvie Rousseau, madre de Angelique, los arrojó a un abismo de dolor. Sebastián tuvo que ser ancla, escudo y refugio. Contener a la mujer que amaba, aunque por dentro se rompía. Fue entonces cuando descubrió que el amor verdadero no es solo pasión, es presencia. Es estar cuando todo se derrumba. En ese duelo compartido, donde las lágrimas eran el único idioma, encontraron una conexión que ni la muerte pudo quebrar. Y cuando parecía que el destino, por fin, les daría un respiro, su cuerpo lo traicionó. Un dolor leve en la espalda se convirtió en sentencia. El diagnóstico fue claro: problemas en la columna. Para un actor que desafía sus límites, que hace sus propias escenas de acción, aquello fue una condena. Tuvo que detenerse. Pausar grabaciones. Cancelar proyectos. Sentir que su herramienta más poderosa, su cuerpo, lo estaba abandonando. Las fisioterapias se convirtieron en su nuevo escenario. La paciencia, en su mayor reto. Y sin aplausos, sin focos, sin guión, Ruggie dio su mejor actuación: resistir. Fue una lucha diaria, interna, silenciosa. Cada movimiento, un desafío. Cada avance, una victoria. Lentamente, entre rutinas dolorosas y madrugadas de duda, volvió a levantarse. No más fuerte. Más sabio. Porque entendió que no siempre se gana corriendo, a veces, se gana simplemente no cayendo. Y entonces, llegó lo impensable, una pandemia global. El mundo se detuvo. Los sets se enmudecieron. Las calles, vacías. El miedo, al acecho. Aislado, lejos de los suyos, encerrado entre paredes que comenzaban a encogerse, Sebastián enfrentó su batalla más universal. Pero no se dejó vencer. Desde casa, compartió esperanza. Mostró ejercicios, recetas, libros. Se abrió como nunca antes. Habló del miedo. De la soledad. De la importancia de cuidarse y cuidar al otro. En un mundo donde todo parecía quebrarse, él eligió ser voz. No de celebridad, sino de ser humano. Pero si la pandemia fue una amenaza global, la fama ha sido su guerra personal. Siempre en la mira, siempre bajo juicio. Cada paso vigilado, cada gesto analizado. Ha tenido que aprender a vivir en una vitrina. A proteger su esencia de los cuchillos de la opinión pública. A lidiar con rumores, escándalos fabricados, invasiones a su privacidad. A seguir adelante cuando todo lo empujaba a detenerse. Hoy, mirando atrás, Sebastián Ruggie no ve una carrera impecable. Ve una colección de cicatrices. Ve caídas, pérdidas, renuncias. Pero también ve conquistas. No en premios, sino en batallas ganadas contra el dolor. En días que logró terminar de pie, cuando todo apuntaba al derrumbe. En su capacidad de reinventarse, de amar con profundidad, de volver a empezar. Porque en el fondo, Sebastián no es solo un actor. Es un guerrero. Uno de los que no necesitan armadura para luchar. Uno que, con el alma desnuda, ha demostrado que incluso bajo la tormenta más oscura, hay hombres que simplemente no saben rendirse. Detrás de los músculos marcados, la sonrisa inquebrantable y el ritmo incansable de grabación, hay un cuerpo que ha pagado el precio del esfuerzo. La salud de Sebastián Ruggie no ha sido un camino libre de espinas, sino un terreno minado de advertencias silenciosas que, con el tiempo, se convirtieron en alarmas que no podía seguir ignorando. Desde joven, Sebastián adoptó una rutina férrea. El ejercicio no era solo parte de su imagen, era una filosofía de vida, una disciplina que heredó de su padre militar. Horas en el gimnasio, dietas estrictas, grabaciones extenuantes, coreografías de acción que hacía sin dobles, todo lo vivía al límite. Pero el cuerpo, aunque fuerte, no es indestructible. Fue durante las grabaciones de una telenovela de alto impacto cuando comenzó a sentirlo. Primero, una molestia en la espalda baja, casi imperceptible. Después, un dolor que se irradiaba hasta las piernas. Lo que parecía una simple contractura se volvió constante, más aguda.
Le costaba dormir, sentarse por largos periodos, incluso caminar con soltura. Los médicos fueron claros: problemas en la columna vertebral. Hernias, desgaste, consecuencias de años llevándose al extremo. Y aunque no se dijo públicamente en aquel momento, Ruggie enfrentó días oscuros, plagados de impotencia y miedo. El diagnóstico fue un golpe emocional profundo. Él, que se sentía invencible, comprendió que su cuerpo ya no podía más. Hubo días en los que lloró a solas. No por el dolor físico, sino por la angustia de pensar que su carrera podía acabar ahí. ¿Qué sería de él sin su cuerpo funcional? ¿Cómo sería visto si ya no podía actuar en escenas de acción, bailar, correr? La presión de la imagen pública fue otra carga que debió arrastrar en silencio. Comenzó entonces una etapa intensa de rehabilitación y terapia física. Suspendió rutinas, adaptó movimientos, se alejó de algunas propuestas laborales. En ese proceso de pausa forzada, redescubrió algo que el éxito había opacado: su humanidad. Aprendió a tener paciencia consigo mismo, a pedir ayuda, a escuchar los límites de su cuerpo. El actor se transformó en el hombre, y el hombre se volvió más fuerte que nunca. Pero esa no fue la única batalla. Como millones alrededor del mundo, Ruggie también vivió de cerca el impacto emocional y físico de la pandemia del COVID-19. Aunque no enfermó gravemente, el aislamiento, el estrés constante y la incertidumbre dejaron huellas invisibles. Ansiedad, insomnio, agotamiento emocional. Lo que antes se curaba con ejercicio y trabajo, ya no bastaba. Sebastián tuvo que abrazar nuevas formas de sanación: la meditación, la lectura introspectiva, el silencio. En entrevistas posteriores, reconoció que esa etapa lo hizo más consciente de la salud mental, un tema que antes no se permitía abordar por miedo a parecer vulnerable. Pero aprendió que la verdadera fortaleza no está en ocultar el dolor, sino en reconocerlo, enfrentarlo y compartirlo. Por eso, en sus redes sociales, empezó a hablar abiertamente del autocuidado, del descanso, de la importancia de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Hoy, aunque sigue siendo un referente de buena forma física, Sebastián Ruggie ha cambiado su enfoque: ya no entrena para verse bien, entrena para estar bien. Escucha su cuerpo, prioriza su bienestar y ha aprendido que la salud es el verdadero éxito, no los contratos, no los flashes, no las cifras en redes. Porque en cada cicatriz que carga, en cada vértebra dolorida, hay una lección aprendida. Y en cada día que se levanta a pesar del cansancio o la duda, hay un acto silencioso de valentía. Sebastián no es el hombre perfecto que algunos creen, es un guerrero que aprendió a sanar por dentro y por fuera. Y esa, quizás, es la mayor conquista de su vida. El motor de una motocicleta rugió en la carretera costera mientras Sebastián Ruggie aceleraba a toda velocidad, el viento golpeando su rostro y la adrenalina recorriendo sus venas. No era una escena de ficción. No era Miguel Garza escapando de sus enemigos ni Mario Villarreal intentando resolver un enigma del pasado. Era Sebastián, en carne viva, navegando los laberintos de su propia libertad. Porque para Ruggie, actuar ya no es solo un oficio, es una forma de respirar. Y vivir es un acto escénico que no admite ensayos. El actor argentino ha convertido su existencia en una fusión hipnótica entre acción real y ficción, entre la disciplina del set y la pasión por vivir sin filtros. Y es que, desde hace varios años, Sebastián ha dejado en claro que no está dispuesto a repetir fórmulas ni a encasillarse. Su carrera, como él mismo, es una constante evolución. En 2019, dio un giro arriesgado y triunfal con El Dragón, el regreso de un guerrero. Desde el primer día de rodaje, las cámaras captaron a un Sebastián transformado, interpretando a Miguel Garza, un personaje tan complejo como magnético, forjado entre las calles de México y la filosofía milenaria de Japón. Las escenas de combate, las persecuciones a alta velocidad y las coreografías de artes marciales fueron tan reales como exigentes. Sebastián no solo interpretó, se entrenó, se disciplinó, se fundió con el personaje. El resultado fue un fenómeno internacional, un éxito rotundo en plataformas de streaming que no solo lo consolidó como un galán global, sino como un actor de fibra fuerte, capaz de competir al nivel de producciones internacionales. Pero el viaje no se detuvo ahí. En 2021,
volvió al drama contemporáneo con Vencer el pasado, compartiendo créditos con Angelique Boyer. Esta vez, la violencia cedía paso a la introspección. Ruggie se metió en la piel de Mauro Álvarez Llanos, un prestigioso cirujano plástico atrapado entre las expectativas sociales y sus propias inseguridades. La trama abordó temas tan actuales como el linchamiento digital, los prejuicios y la cancelación mediática. Sebastián interpretó a un hombre herido, vulnerable, pero decidido a enfrentar sus fantasmas. La audiencia lo acompañó en cada paso, en cada caída y redención. Su química con Angelique traspasó la pantalla, alimentada no solo por la ficción, sino por una complicidad forjada fuera de cámaras, en la vida real. Y si algo ha caracterizado su carrera reciente, es esa capacidad de reinventarse sin miedo. En 2022, Sebastián dio vida a Luis Alberto Salvatierra en Los ricos también lloran, una reinterpretación moderna de la legendaria telenovela de 1979. El desafío no era menor, tomar un ícono de la televisión y hacer lo propio. Con elegancia, profundidad y una presencia escénica avasallante, Ruggie logró el equilibrio perfecto entre nostalgia y renovación. Las grabaciones fueron extenuantes, con múltiples locaciones, cambios de ritmo y jornadas que exigieron no solo talento, sino resistencia. El esfuerzo valió la pena, la crítica aplaudió su madurez interpretativa y el público volvió a enamorarse de un clásico, gracias a la frescura que él supo imprimir. En 2023, sorprendió una vez más con Más allá de ti, una miniserie que se adentró en el terreno de lo paranormal. Allí, como David Salgado, Sebastián enfrentó visiones, apariciones y fuerzas invisibles que retaban la razón. Fue un rodaje distinto, lleno de efectos especiales, escenarios sombríos y una narrativa cargada de simbolismo. Ruggie confesó que, algunas noches, al cerrar los ojos, sentía que el personaje lo seguía. Pero lejos de huir, abrazó esa oscuridad como parte de su proceso actoral. La serie, transmitida por ViX, fue un éxito inmediato y una prueba más de que Ruggie no teme desafiar los géneros ni los límites. El 2024 trajo uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, el extraño retorno de Diana Salazar. Reencontrándose con Angelique en un universo cargado de misticismo, reencarnaciones y secretos del pasado, Sebastián asumió el papel de Mario Villarreal / Eduardo de Carvajal, un hombre dividido entre la lógica y lo inexplicable, entre el amor y una maldición ancestral. Las grabaciones combinaron tecnología de punta con un profundo trabajo emocional. Las escenas de época exigieron no solo precisión actoral, sino también una sensibilidad especial para conectar con el alma de cada época retratada. El resultado fue apoteósico. La serie no solo capturó a millones de espectadores, sino que dejó la puerta abierta para una segunda temporada ya confirmada. Pero cuando las cámaras se apagan, la acción sigue. Lejos de los reflectores, Sebastián se transforma en un nómada moderno. Recorre el mundo en motocicleta junto a Angelique, bucea en arrecifes de ensueño, escala montañas imposibles y se pierde en paraísos ocultos desde Asia hasta América Latina. Sus redes sociales son un diario de aventuras, acantilados infinitos, selvas misteriosas, amaneceres silenciosos y noches de estrellas sobre el desierto. Cada viaje es un tributo a su esencia más pura, libre, audaz, indomable. Y sin embargo, hay un ancla emocional que lo mantiene firme, su hijo Santiago. En medio de giras, rodajes y expediciones, Sebastián siempre encuentra el tiempo y el espacio para ser papá. Con Santiago, no hay actuación, solo amor genuino. Cada abrazo, cada carcajada compartida, cada paseo improvisado es un recordatorio de lo verdaderamente importante. En sus publicaciones, se percibe el orgullo paternal, la ternura silenciosa de quien sabe que, entre todos los personajes que ha interpretado, el de padre es el más sagrado. Hoy, Sebastián Ruggie vive en plenitud. No solo es un actor consagrado con una carrera en constante ascenso, sino un hombre que ha encontrado el equilibrio entre el éxito y la autenticidad. Entre la adrenalina de un set y el silencio de una cabaña en los Andes. Entre los reflectores y las estrellas de un cielo sin filtros. Porque si algo ha dejado claro es que para Sebastián Ruggie, cada nuevo proyecto no es una meta, sino el punto de partida de una nueva aventura. Y quizás, lo mejor, aún esté por venir.
Y así, amigos, llegamos al final de este recorrido apasionante por la vida y carrera de Sebastián Rulli. Un hombre que no solo ha conquistado corazones desde la pantalla, sino que también ha desafiado los límites de la actuación y de la vida misma. Lo vimos volar entre rascacielos en El Dragón, amar y sufrir con intensidad en Vencer el pasado, y enfrentar misterios que trascienden el tiempo y la razón en El extraño retorno de Diana Salazar. Cada personaje, cada historia, ha sido más que un papel, ha sido una nueva piel, una transformación, una verdad encarnada. Pero lo que realmente nos ha cautivado no es solo su talento, que es innegable, sino su humanidad. Esa manera suya de lanzarse sin red, de reinventarse sin perder el alma, de vivir como actúa, con entrega total. Su amor por la aventura, por la libertad, por ese vértigo que solo sienten los que se atreven a vivir al máximo. Su conexión profunda con su hijo Santiago, su complicidad con Angelique Boyer y esa energía luminosa que transmite cada vez que comparte un instante de su mundo con nosotros. Sebastián es de esos seres que no se conforman. Que saben que los sueños no tienen techo. Que entienden que el éxito no es una cima estática, sino una travesía constante. Y en esa travesía, él nos ha permitido acompañarlo, emocionarnos, aprender y sobre todo, soñar. Porque al final del día, eso es lo que queda, los sueños que nos inspiran, los relatos que nos transforman, los artistas que dejan huella. Por eso ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuál de todos estos proyectos de Sebastián Rulli les ha marcado más? ¿Prefieren al galán clásico de telenovela o al aventurero imparable de las series de acción? ¿Les gustaría verlo en otro género? Tal vez en una película histórica, una comedia, o en algo completamente distinto. Déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos, compartir sus ideas y seguir construyendo juntos esta comunidad que ama las buenas historias y a sus protagonistas de verdad. Y si llegaron hasta aquí, primero que nada, gracias. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por cada me gusta, por cada suscripción, por ser parte de esta familia que no para de crecer. Este canal vive y late gracias a ustedes. Denle un like bien fuerte a este video si les gustó Símbolo de Choque, que eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido de calidad. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, porque lo que se viene, señoras y señores, está que arde. Nos vemos muy pronto con más biografías impactantes, más secretos revelados y más aventuras del mundo del entretenimiento. Hasta entonces, les mando un abrazo gigante. Y recuerden, sigan soñando en grande, viviendo intensamente y dejando huella con el corazón encendido. Hasta la próxima.